tardes, bienvenidos a nuestro primer jueves de APAFAM virtual para el año 2022. Para nosotros siempre es un gusto poder contar con la presencia de todos ustedes en estos programas de formación. Para los que no me conocen, mi nombre es Tanishka McQueen, soy la directora ejecutiva de APAFAM, o bien conocida como la Asociación Panameña de Facility Management. El día de hoy estamos muy felices de contar con la colaboración de Accuro Prime para hablar sobre el manejo de criticidades en las operaciones, un tema muy importante para la gestión que desempeñamos en nuestro día a día. Y antes de avanzar quisiera, como siempre, pues comentarles un poco sobre la empresa y su recorrido, su experiencia hasta el momento. Accuro Prime es una empresa de administración de todo tipo de propiedades inmobiliarias con presencia en Panamá y Colombia, con más de 25 años de experiencia en el mercado inmobiliario colombiano y 5 en el mercado panameño. Se hacen cargo de sus instalaciones, generando edificios saludables y rentables, integrando también la infraestructura, las personas y las comunidades. Queremos aprovechar este espacio también para reconocer a todos nuestros miembros comerciales por su continuo apoyo y, como siempre, la confianza que depositan en la asociación, ya que gracias a esto ellos hacen posible nuestra labor por la profesionalización del Facility Management mediante este tipo de programas y actividades. Antes de dar inicio, queremos compartir algunas guías para la sesión de hoy. Vamos a mantener o pedirles que por favor mantengamos los micrófonos silenciados para optimizar la calidad del audio durante la presentación. Vamos a estar también recibiendo todas las preguntas o consultas, comentarios vía chat a lo largo de la ponencia y las mismas van a ser atendidas una vez terminemos la exposición. Y por último, esta sesión está siendo grabada y la misma estará disponible en el canal de YouTube de APAFAM próximamente, probablemente la próxima semana. Así es que bueno, en cuanto al tema, manejo de criticidades en las operaciones, vamos a hablar un poco sobre puntos que son basados en la experiencia, lecciones aprendidas y todo el conocimiento adquirido en base a la norma ISO 55000, un poco de qué son criticidades, cómo se clasifican y basado en qué criterios se clasifican las experiencias de manejo de riesgos y emergencias que han tenido. Y por último, un caso de éxito. Para lograr esto nos acompaña la ingeniera Linda Caterín Cepeda Mateus y les voy a hablar un poco sobre esta excelente profesional. La ingeniera Linda es ingeniera mecánica de la Universidad SCI de Bogotá, en Colombia. Está certificada como Asset Management Professional Tactical en implementación de gestión de activos por la ISO 55002. ISO 17021.5 y también por PMM Enterprise Certification. Linda tiene más de 5 años de dedicación en la gestión del mantenimiento en activos inmobiliarios, con una experiencia en elaboración y control de planes de mantenimiento preventivo y correctivo para diferentes operaciones de la compañía, dando cumplimiento a la implementación de aplicativos tecnológicos que permiten la optimización de recursos y costos operacionales de acuerdo con los lineamientos, políticas, procedimientos, criterios de calidad y seguridad establecidos, gestionando e implementando indicadores de KPIs. En la actualidad, Linda se desempeña como gestora de mantenimiento en Accuro Prime Panamá, implementando las mejores prácticas en la gestión de activos y siempre alineada a la norma ISO 55001. Por último, a través de su labor, lidera equipos de mantenimiento, fomentando el crecimiento profesional, técnico y alineación a las políticas de la compañía, dando valor a la atención al cliente directo e indirecto. Sin más, Linda, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y el espacio es tuyo. Buenas tardes para todos. Muchas gracias, Tanishka. Para nosotros es un privilegio que que nos hayan extendido la invitación para compartir el día de hoy por medio de esta plataforma. Antes de entrar en materia, quisiera hablarles un poquito de quiénes somos. Nosotros somos Accuro Prime, una empresa administradora de todo tipo de propiedades inmobiliarias, con presencia en Panamá y en Colombia, con más de 25 años de experiencia en el mercado inmobiliario colombiano y 5 en el mercado panameño.
Nos hacemos cargo de sus instalaciones generando edificios saludables y rentables, integrando la infraestructura, las personas y las comunidades. Con más de 250.000 metros cuadrados de espacios administrados en la actualidad en Panamá y más de 17 millones de metros cuadrados administrados en la actualidad en Colombia. Tenemos el privilegio de pertenecer a APAFAM, a ADEPA, a la Cámara de Comercio de Panamá. Somos miembros de IFMA, de BOMA. Tenemos profesionales certificados en AMP Tactical. Tenemos también profesionales certificados en PMM y contamos con la certificación del Sistema de Gestión de Calidad de la norma ISO 9001-2015. Dentro de nuestro portafolio administramos propiedades horizontales, instalaciones y espacios por medio del Facility y el Property. Tenemos también administración de portafolios de inmuebles a través del Asset y diagnóstico técnico a todo tipo de propiedades inmobiliarias. Todos nuestros servicios tienen una cobertura a activos corporativos, activos comerciales, activos residenciales y a condominios de playa. Algunos de los inmuebles administrados en Panamá son el PH Plaza Credit Corp Bank, el PH Torres de las Américas. Tenemos también administración de condominios en Santa Clara Coclé y Facility en Mitsubishi Itachi. Algunos de los inmuebles administrados en Colombia son el Facility en Citibank, la administración de propiedades en el ecosistema Conecta, que tiene 25 edificios en un solo complejo, y el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo y la Ciudad Universitaria Sitiu. Ahora sí vamos a entrar en materia. Hoy vamos a hablar de un tema que es muy importante para la gestión del mantenimiento y es el manejo de criticidades basado en la norma ISO 55001. La norma ISO nos habla a nosotros sobre una serie de parámetros para nosotros poder realizar un plan de mantenimiento para las propiedades. Sin embargo, cuando nosotros vamos a implementar este plan de mantenimiento, nos enfrentamos a que tenemos una realidad que no es acorde a lo que como a la facilidad para poder implementar la norma. Nosotros encontramos realidades completamente diferentes, en donde tal vez podemos encontrar que no existen mantenimientos eficientes, que no hay mantenimientos adecuados para las propiedades y eso nos dificulta la implementación de la norma en específico. El ideal de lo que nos habla la norma es poder implementar un plan de mantenimiento preventivo, predictivo, un plan de mantenimiento proactivo y eliminar completamente los mantenimientos reactivos. Con esto que logramos, que nosotros podemos bajar por lo menos la cantidad de paradas de falla, de paradas por falla de los equipos. También vamos a obtener mejores tiempos de operación, eliminar tiempos de pérdida en operación, tiempos de parados de equipos y también tener un control de los costos. Todo lo que nos enseña la norma nos lleva a nosotros a poder implementar y generar una metodología para lograr que nuestros sistemas críticos de la operación lleguen a un nivel de disponibilidad y a un nivel de confiabilidad que permitan el funcionamiento de los equipos, trasladando todo lo que es el concepto de la norma ISO a la realidad. Entonces, vamos a hablar un poco de qué son las criticidades. Es muy importante que tengamos muy claro el concepto de las criticidades, porque existen unos parámetros de evaluación para poder identificar las criticidades. A medida de que va pasando el tiempo, nosotros nos enfrentamos a situaciones en el mantenimiento que nos llevan a tomar decisiones que no están alineadas realmente al estado de los sistemas y de la infraestructura. Esas decisiones y estos eventos nos llevan a nosotros a llamar o a identificar como criticidad a unas emergencias que tal vez pudimos haber prevenido en algún momento o a que pudimos haber ejecutado actividades para poder prevenir
ese tipo de emergencias que nos ocurrieron. Tal vez en algunos tipos de descuido o demás. Y esos eventos nos llevan a que se conceptualice la criticidad basados en las reacciones que tenemos en los mantenimientos. Pero el concepto de criticidad es, basado en la norma, es que las criticidades son el parámetro que nos permite establecer el grado de la importancia, la jerarquía o prioridad de la infraestructura, locación, sistemas y activos. ¿Cuáles son los tipos de criticidades? Las criticidades se clasifican entre alta, media y baja. Hay unos parámetros que nos van a ayudar a identificar cuáles son, cómo clasificar las criticidades. Dentro de esas variables de evaluación que tenemos la seguridad del personal, la seguridad ambiental, los costos de producción y mantenimiento, el impacto de los procesos, la complejidad de los tiempos de mantenimiento y la comercialización del inmueble. Es muy importante que nosotros podamos identificar estas variables de operación dentro de cada uno de los inmuebles que administramos, porque de acuerdo a esto es que nosotros vamos a identificar la criticidad en nuestro sistema, en el funcionamiento de nuestros sistemas, de la infraestructura y de las locaciones. El concepto de criticidad baja es cómo lo identificamos, porque involucra equipos o sistemas o infraestructura menor o auxiliar. La operación no depende de ellos y tampoco involucra riesgos importantes para las personas y el ambiente. Ese es el concepto de la criticidad baja, pero hablando un poquito de lo que mencionaba al principio, de que cuando nosotros vamos a implementar un plan de mantenimiento, nosotros debemos llevar la norma a la realidad. Y llevar la norma a la realidad es implementar un plan de mantenimiento que se ajuste completamente a cada una de las operaciones. ¿Eso qué quiere decir? Una criticidad baja, según el concepto que acabamos de dar, es nosotros tenemos que evaluarla para ajustarla a nuestra operación. ¿Por qué? Porque el hecho de que sea baja no quiere decir que la vamos a ejecutar que vamos a ejecutar ese hallazgo de últimas, que lo vamos a dejar para lo último de nuestro plan, porque estas criticidades bajas también pueden afectar otros tipos de aspectos como cuáles, como el confort visual, como la imagen del edificio, como la comercialización del inmueble, o puede ser también la satisfacción del cliente, llámese propietario, inquilino o visitante, porque muchas veces encontramos que tenemos solicitudes de parte de nuestros clientes que tal vez no afectan la operación, que no son como relevantes para nosotros, pero que sí debemos ejecutar. Pero por ser una solicitud que viene directamente del cliente, a pesar de estar agrupada dentro de las criticidades bajas, nosotros debemos darle la importancia y alinearlo en una línea de tiempo de ejecución que corresponda. Entonces, la idea con esto es que cuando identifiquemos las criticidades, nosotros podamos alinearlo en una línea de tiempo de ejecución que sea acorde a lo que realmente está afectando. Vamos con las criticidades medias. Las criticidades medias afectan los sistemas importantes para el proceso. Su parada no involucra pérdida en la continuidad de los procesos, cuenta con equipos de respaldo y su mantenimiento no involucra aspectos de alta complejidad. Ese es el concepto de la criticidad media también. Pero como hablábamos, nuestro plan de mantenimiento debe ser flexible. Nosotros debemos ser flexibles con el conocimiento, porque algo que nos sucedió es que nos basamos en el concepto, nos basamos en el conocimiento que tenemos y ciertamente este conocimiento nosotros debemos ajustarlo. Yo pienso que el plan de mantenimiento es como un vestido. El plan de mantenimiento debe ajustarse completamente a las medidas de la operación, a los requerimientos por parte de nuestro cliente y a las variables de evaluación que compartimos aquí a continuación.
Las criticidades bajas son, las criticidades altas son las que contemplan riesgos potencialmente graves para la seguridad de las personas, la seguridad del ambiente, acciones complejas, costos y que afectan los equipos críticos de la operación. Estas criticidades las debemos tener completamente identificadas y deben estar alineadas también al presupuesto de nuestra operación. ¿Con qué fin nosotros hacemos la identificación de todas estas criticidades? Es muy importante que nosotros conozcamos cuál es el estado actual de nuestro inmueble. ¿Por qué? Porque en el momento en que nosotros identificamos las criticidades de cada uno de nuestros sistemas y de cada uno de nuestra infraestructura, de nuestras locaciones, nosotros vamos a ir avanzando con el plan de mantenimiento, podemos ejecutar el diseño y la metodología correcta para nuestro plan de mantenimiento. Vamos a hablar ahora un poco de qué son los riesgos y de qué son las emergencias. ¿Qué es un riesgo? También es importante que podamos conocer el concepto de qué es un riesgo y de qué es una emergencia. ¿Por qué? Porque como lo mencionábamos al principio, nosotros podemos identificar cuáles son las criticidades y el concepto de la criticidad, pero no podemos reaccionar, tener los mantenimientos reactivos y llamarlos emergencia. ¿Por qué? Porque los mantenimientos reactivos en algunos casos nosotros pudimos haberlos prevenido o los pudimos haber identificado con anterioridad para evitar que estos mantenimientos reactivos se dieran. ¿Qué es un riesgo? Es la identificación de eventos en los que se compromete la funcionalidad de los activos, incluyendo los eventos potencialmente catastróficos en los que la función se pierde por completo, la función del sistema. Se caracteriza también por hacer referencia en una combinación entre las consecuencias de un evento y la posibilidad asociada a la ocurrencia. ¿Y qué es una emergencia? Una emergencia es ya la atención al riesgo. Entonces, como comentábamos ahorita, es muy importante que podamos tener la claridad de cuáles son los riesgos que tiene nuestra operación y cómo nosotros identificamos los riesgos con nuestro plan de mantenimiento. Y nuestro plan de mantenimiento lo diseñamos conforme a las criticidades que estábamos hablando hace un momento. ¿De dónde salen todas estas criticidades? Que es de donde hablábamos de poder establecer el estado actual de nuestros sistemas y de la infraestructura. Entonces, tenemos lo que es el plan de mantenimiento. Del plan de mantenimiento salen las criticidades que nosotros establecemos en nuestro plan. Tenemos el mantenimiento preventivo. En el mantenimiento preventivo, yo creo que de todos los que trabajan con la parte de mantenimiento y de pronto todos los que estamos aquí reunidos, que trabajamos con Facility, sabemos cuál es el concepto de cada uno de estos tipos de mantenimiento: mantenimiento preventivo, predictivo, proactivo, correctivo, reactivo. Todos conocemos el concepto como tal. Pero cuando nosotros vamos a revisar cuál es el estado actual de nuestro sistema, debemos tener muy presente que dentro de cada uno de estos mantenimientos debemos identificar cuáles son esos hallazgos que nos generan criticidades y cuáles son los que nos generan un riesgo potencialmente alto. En el mantenimiento preventivo debemos nosotros identificar que no solamente los mantenimientos se deben basar en la limpieza y en la toma de parámetros. Aquí debemos hacer un estudio exhaustivo con cada uno de los servicios que presta el proveedor, porque a pesar de que algunos mantenimientos que son contratados son basados en la recomendación posiblemente del fabricante o en la recomendación de los proveedores, nosotros debemos identificar que realmente tengamos un mantenimiento preventivo adecuado y efectivo. ¿Por qué? Porque cuando llamamos mantenimiento preventivo, en algunos casos
y nos ha sucedido, en algunos casos tenemos mantenimientos que se basan en la limpieza. Y eso no es mantenimiento preventivo. El mantenimiento preventivo también incluye la identificación de fallas. Dentro del mantenimiento nosotros tenemos que ir más allá y trabajar de la mano con los proveedores para que los proveedores se especialicen también en la identificación de las fallas, en detectar posibles fallas, en inspecciones funcionales para que para nosotros poder prevenir que nuestros equipos, que nuestros sistemas, que nuestra infraestructura se vea afectada y tengamos paros en nuestra operación, que tengamos paros repentinos, y todos estos paros repentinos, todos estos mantenimientos reactivos nos llevan a tener inversiones, inversiones completamente fuera de nuestro presupuesto, a reaccionar haciendo actividades que no estaban contempladas, a que de pronto nuestros equipos sufran y se deterioren también, acortando su vida útil. En este trabajo del mantenimiento preventivo, debemos revisar cada uno de los servicios que nos prestan los proveedores, y no solamente con ellos, sino también poder trabajar de la mano con nuestro personal interno en el caso de que se tenga, y especializarlo también para que ellos puedan identificar posibles fallas. Eso nos lleva a un mantenimiento predictivo. En el mantenimiento predictivo, nosotros hacemos un análisis de datos para poder identificar fallas y solucionarlas antes de que el equipo falle. Hay muchas maneras, hay muchos tipos de mantenimientos predictivos. Dentro de uno de ellos, que a nosotros nos ha funcionado bastante bien, están las inspecciones que realiza nuestro personal técnico in-house, la toma de parámetros de operación, la toma de lecturas en todos los parámetros que sean relevantes de nuestros sistemas: agua potable, sistema contra incendios, sistema de HVAC. ¿Por qué es importante? Porque en una línea de tiempo nosotros podemos identificar qué tipos de fallas o cuáles son las desviaciones en el parámetro que vamos tomando, identificar la falla y solucionarla antes de que el equipo falle. Por lo menos como un ejemplo, cuando tomamos la presión de un sistema de agua, nosotros podemos identificar que cuando tenemos sobrepresiones en el sistema, y las sobrepresiones en el sistema nos van a llevar tal vez rupturas de tuberías, daños también en las máquinas, todo esto. Tenemos un mantenimiento proactivo. Dentro del mantenimiento proactivo, ¿qué se hace? La corrección de la causa raíz de las fallas. Cada vez que nosotros tenemos una falla, es muy importante poder hacer el análisis de causa raíz. Hay muchos tipos de análisis que se pueden implementar, pero es muy importante que hagamos ese análisis de causa raíz de cada una de las fallas que se presenten dentro de nuestros sistemas o dentro de la infraestructura. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos el análisis podemos llegar a la profundidad de la falla, identificar qué es lo que está pasando realmente y eliminar esa posible falla para que no se vuelva a presentar. Es importante que podamos realizar también ese estudio exhaustivo y profundo de cada uno de los sistemas, porque allí vamos a poder ver cuáles son las fallas que se han venido presentando en una línea de tiempo en cada uno de los sistemas y poder identificar cómo las vamos a solucionar. Es muy normal que se presenten que las fallas sean repetitivas. Eso es algo muy común dentro del mantenimiento. Y se siguen presentando las molestias para los clientes, los costos, los sobrecostos en el mantenimiento, las reacciones en el mantenimiento, y eso lo podemos eliminar por medio de los análisis de falla. Después de haber hecho el análisis de falla, se genera el mantenimiento proactivo. El mantenimiento proactivo corresponde a la ejecución del mantenimiento para eliminar la causa raíz de la falla que se presenta. Este mantenimiento proactivo se basa
como en los mantenimientos reactivos que tenemos, porque es después de la falla que se presenta que nosotros hacemos este tipo de análisis. Y finalmente, pues tenemos el mantenimiento reactivo, que es a donde no queremos llegar, es lo que queremos eliminar. Estos mantenimientos reactivos tenemos que identificarlos. ¿Qué es realmente una emergencia y qué es un mantenimiento reactivo? Porque nosotros caemos en la falla de que llamamos emergencia a lo que pudo haber sido un descuido por parte de mantenimiento. Entonces la idea es poder eliminar estos mantenimientos reactivos. Y dentro de nuestro plan de mantenimiento debemos tener muy en cuenta el tema de la mejora continua. Un líder de mantenimiento debe tener como primicia la mejora continua, el detenerse, revisar y analizar el plan de mantenimiento. Posiblemente dentro del plan de mantenimiento nosotros encontramos o identificamos las actividades que vamos a involucrar dentro del mantenimiento preventivo, el predictivo, el proactivo y el mantenimiento correctivo también programado. Pero esto puede variar. Por eso es tan importante que nosotros tomemos un tiempo después del análisis, nos detengamos y podamos analizar nuevamente. Esa es la mejora continua, porque en el momento que nosotros nos detenemos y analizamos, nos damos cuenta que de pronto algunas actividades que teníamos como criticidad baja, puede que no sean bajas, sino que se conviertan en criticidad alta, porque como decíamos ahorita, las criticidades nosotros las clasificamos según unas variables, pero posiblemente dentro de esas variables no me afecta la operación alguna actividad, pero es relevante para el cliente. Y si es relevante para el cliente, entonces se convierte en una criticidad alta. Entonces tenemos nosotros que hacer unas paradas dentro de nuestro plan. Tenemos que en una línea de tiempo identificar en qué momento vamos a detenernos, vamos a analizar nuevamente todo nuestro plan de mantenimiento y luego poder ajustarlo y continuar. ¿Esto a qué nos va a llevar? A que nosotros podamos también tener la optimización del mantenimiento, de los mantenimientos preventivos, a garantizar el nivel de la operación y a aumentar la disponibilidad de nuestros sistemas y de nuestra infraestructura. Aquí hay algo muy importante dentro de la mejora continua y es que nosotros debemos conocer los equipos y los sistemas de cada una de las operaciones. Hay que tener en cuenta, yo creo que el tema conceptual puede ser muy claro para todos los profesionales. ¿Qué es una bomba? ¿Qué es un motor? ¿Cómo funcionan? Puede ser un concepto claro para todos. Sin embargo, nosotros tenemos que tener muy en cuenta que cada uno de los sistemas es diseñado exclusivamente para cada una de las operaciones. No es comparable una operación con otra, como hablábamos ahorita del vestido. También aplica para los sistemas y para los equipos. Cada uno de los sistemas y de los equipos es diseñado exclusivamente para cada una de las operaciones. Entonces es muy importante que nosotros podamos conocer a nivel técnico cuál es el funcionamiento de nuestros sistemas, cómo están diseñados, cómo están conectados, qué alimenta qué, conocer todos los planos de nuestros sistemas, involucrarnos directamente con el funcionamiento de nuestros sistemas, porque esto nos va a llevar a conocer más la operación y a identificar riesgos, porque si nosotros conocemos cuál es el alcance de cada uno de nuestros sistemas, vamos a poder identificar cuál es la capacidad de atención que tenemos. Acá es muy importante que también podamos saber cuál es la vida útil de nuestros equipos, porque tenemos una línea de tiempo, un plan de mantenimiento preventivo, un plan de mantenimiento ya prediseñado, pero al conocer nosotros la vida útil de nuestros equipos y de nuestros sistemas, vamos a poder conocer, vamos a poder extender en una línea de tiempo nuestros mantenimientos.
Dentro de la mejora continua también tenemos algo muy importante, que es la actualización de los sistemas. Constantemente la normativa tiende a actualizarse. Entonces, dentro de lo que hablábamos ahorita de conocer el funcionamiento de nuestros sistemas, también está conocer la normativa que se aplica a cada uno de los sistemas. Acá vemos personas conectadas de varios países del mundo. Y hay normas que son internacionales que se actualizan, como hay normas también que son nacionales, que se pueden basar en normas internacionales. Entonces es muy importante conocer cuál es la normativa aplicable tanto a nivel nacional como a nivel internacional, para saber en qué estado estamos. Dentro del estado actual de nuestro sistema debemos identificar en qué estado normativo estamos para poder así llevar nuestros sistemas a la norma. Entonces ya hemos hablado de varios parámetros, ¿cierto? Hemos hablado de los tipos de mantenimiento, hemos hablado de los riesgos, hemos hablado de las emergencias y todo esto que hemos hablado es lo que a nosotros nos lleva a identificar las criticidades y también hacer una planeación en una línea de tiempo que también pueda estar cuantificada. Y eso nos lleva a poder tener también un presupuesto óptimo y a dejar de salirnos de los excesos de los excesos en la ejecución de los presupuestos de mantenimiento. Hay algo muy importante a tener en cuenta y es que posiblemente nosotros tengamos un plan de mantenimiento prediseñado, pero debemos identificar cuál es la metodología que estamos aplicando, cuál es la metodología de mantenimiento que estamos aplicando, porque uno de los errores más comunes es que nos quedamos con una sola metodología y no cambiamos, y al no permitir el cambio, también estamos como detenidos dentro del mismo ciclo. Hay que abrir también un poquito el concepto y poder irnos un poquito más allá de lo que es la conceptualización. Dentro de toda la planeación del mantenimiento hay que tener en cuenta también todo lo que son las políticas del mantenimiento y los procedimientos del mantenimiento. Yo creo que los procedimientos dentro de la mejora continua es un pilar fundamental, porque esos pilares fundamentales son retroalimentados. Cada vez que nosotros tenemos una falla, aparte de entrar al mantenimiento proactivo, que es identificar la causa raíz de la falla, nosotros podamos también hacer ese procedimiento y para poderlo tener establecido y que en una próxima ocasión sepamos cómo vamos a reaccionar. No solamente en la misma propiedad donde estamos, en la misma operación donde estamos, sino también se puede llevar esas buenas prácticas a otras operaciones que también tengamos a nuestro cargo. El área de mantenimiento sin procedimientos es un área que está en riesgo. ¿Por qué está en riesgo? Porque en el momento en que se generan las emergencias, las verdaderas emergencias, no vamos a saber cómo actuar. Y como veíamos ahorita, dentro de los riesgos tenemos que tener identificados también la parte de los riesgos catastróficos, que yo creo que en la gran mayoría lo debemos tener implementado, pero también cómo vamos a reaccionar desde el área de mantenimiento ante un tipo de esos riesgos. Aquí tenemos un caso de éxito y corresponde a un sistema de agua potable. Este sistema de agua potable se compone de 3 bombas de agua tipo vertical que inyectan agua de manera vertical de un sótano hasta una azotea. Acá tenemos tres unidades de bombas que alimentan una propiedad. Aquí podemos identificar que tenemos válvulas reguladoras de presión dentro de la columna.
yo creo que uno de las fallas que que se presentan, yo creo que en casi que todas las operaciones son las rupturas de tubería de agua. En este caso vamos a hablar de agua potable, por la sobrepresión, por el daño en la misma tubería, por fallas en los componentes de la tubería. Y en este caso vamos a hablar un poquito de eso, de las sobrepresiones. Nosotros debemos tener un control de los parámetros de los parámetros, en este caso del agua, la presión. ¿Por qué fue un caso de éxito porque en un inicio no se tenía el control de los parámetros de la presión. Entonces no sabíamos cómo íbamos, qué cantidad de agua, qué cantidad de presión se le estaba entregando a las unidades privadas. Y eso que generaba que rupturas de tuberías constantemente. ¿Por qué? Porque durante el día nosotros tenemos un consumo de agua normal, ¿cierto? Y durante el día está bien, pero en la noche, cuando ya no hay consumos de agua, la presión del sistema se va a tender a elevar. Y en los pisos bajos, en este caso, como se muestra acá, en los pisos bajos se va a generar una sobrepresión y eso va a empezar a romper tuberías, a generar filtración de tuberías. Y era algo que estaba sucediendo. Entonces, una ruptura de tubería es es un evento extremadamente de criticidad completamente alta, podría decir yo, porque eso afecta otros inquilinos, afecta los inmuebles, entra lo que es la póliza, el agua siempre va a ser catastrófica. ¿Qué hicimos acá? Lo que hicimos fue que pusimos unas válvulas, instalamos válvulas reguladoras de presión en los puntos bajos de la columna de agua y las monitoreamos por medio de manómetros de presión, tanto en la entrada como en la salida del agua. Aquí, eso nos permite el control del agua y así evitamos completamente la ruptura de tubería. Se ajustan conforme a los parámetros de la columna de agua y de esta manera vencemos lo que es la columna de agua. Evitamos completamente el mantenimiento reactivo. Acá podemos ver que se eliminó completamente el mantenimiento reactivo porque ya no tenemos rupturas de tubería. Encontramos la causa raíz de la falla, la ejecutamos y tenemos el caso de éxito. Acá tenemos una frase que me gusta bastante, que es: los principios no cambian, las metodologías son las que cambian. Nosotros sabemos cuáles son los conceptos de la normativa, conocemos cuáles son los conceptos del mantenimiento, pero realmente tenemos que estar abiertos a cambiar las metodologías para poder identificar cuáles son las fallas dentro de nuestro plan de mantenimiento. Y si es necesario rediseñar nuestro plan de mantenimiento, poderlo hacer en base a la experiencia y en base a lo que es nuestra operación. Y tenemos una sección de preguntas. No sé si hasta ahí alguien tiene alguna pregunta. Muchísimas gracias, Linda. Creo que es bien interesante el tema, considerando todo lo que ha estado pasando en el mundo en estos últimos 2 años, todo lo que es el tema de gestión de riesgos, que al final del día es uno de los grandes pilares de la verdadera gestión de facility management. Así es que gracias de verdad por preparar esta presentación. Y en efecto, queremos ver si hay alguna pregunta entre los participantes que nos acompañan hoy. Ok, a mí me está llegando una al privado. Ok, me comentan ¿cuál fue el proceso al cual se apegaron para poder cumplir con los lineamientos de la norma ISO 55000? Ok, bueno, como comentábamos, la norma tiene una serie de parámetros bastante amplia
en donde nos llevan como a generar ese plan de mantenimiento, como hablábamos, mantenimientos preventivos, mantenimientos predictivos, proactivos, para eliminar los reactivos. Dentro de ese plan de mantenimiento, es importante que nosotros nos alineamos, fue identificando el estado actual de nuestros sistemas, de nuestro inmueble completamente, identificando uno por uno cuáles son los hallazgos que se tienen en cada uno de los sistemas. Identificamos hallazgos y los cualificamos, que es lo que hablábamos de las criticidades alta, media y baja. Cuando identificamos las criticidades, logramos establecer una estructura. Dentro de esa estructura que tenemos, una planeación, unas acciones estratégicas y unas acciones tácticas. Eso nos llevó a generar esa metodología de entonces identificar hallazgos, cualificarlos y establecerlos dentro de un plan de mantenimiento preventivo, predictivo, proactivo, y así eliminar los mantenimientos reactivos. No sé si hasta así respondí la pregunta o si tienen alguna otra duda. Me parece que sí, porque no tengo más comentarios sobre esa. Hay otra pregunta aquí en el chat, pero antes de tomar la pregunta de Mónica, es muy importante esto que acabas de comentar sobre la planeación, la implementación a nivel estratégico, luego a nivel táctico, porque va muy alineado con los diferentes niveles de gestión dentro del FM. Siempre hablamos también de que está el nivel táctico, el nivel estratégico, y luego entonces vamos a implementar. Entonces, qué bueno saber que entonces ustedes están desarrollando eso en esa misma línea, y que prácticamente estamos hablando el mismo idioma, ¿no? Y las buenas prácticas se están dando en diferentes áreas de la gestión. Mónica está consultando qué herramientas se sugieren para llevar la consolidación de los mantenimientos, sobre todo en el caso de que sean llevados por varios proveedores. Bueno, aquí es muy importante que podamos contar con un software de gestión de mantenimiento, un software donde podamos consolidar toda la información de todos los mantenimientos y toda la gestión del mantenimiento que se haga dentro de la operación, porque de la trazabilidad de la información es que nosotros podemos identificar cuál va a ser nuestro plan, cuál es la mejora continua, lo que hablábamos ahorita de la mejora continua, porque hay que hacer como, nosotros hacemos la trazabilidad, hacemos las paradas para poder identificar cómo ha sido la reacción de nuestro plan de mantenimiento, pero nosotros para poder hacer esas paradas necesitamos trazabilidad. Y la mejor manera de llevar la trazabilidad de la información es por medio de un software de gestión de mantenimiento. Para poder tener visibilidad. Mónica, comenta si esto responde a tu consulta. Daniel desde México, saludos Daniel, dice muchas gracias, muy amplio y apegado a la ISO, dirigido y práctico, que me deja gran sabor de boca de forma profesional. Artemio desde Perú, gracias Mónica. Artemio desde Perú nos comenta, buenas tardes, si bien la norma ISO 55001 está ligada a las empresas industriales, quisiera saber si tuvieron dificultades para implementarlo en edificios empresariales, me refiero a edificios de bancos, servicios, etcétera. No tuvimos ninguna dificultad. De hecho, nuestros servicios, como comentábamos al principio, son en propiedades comerciales, propiedades corporativas y propiedades residenciales. Como comentábamos, tenemos propiedades como el PH Plaza Credit Corp Bank, que es una propiedad mixta. Tenemos una actividad comercial y una actividad corporativa dentro del mismo PH, y fue un éxito la implementación de esta metodología dentro de este PH. Ok, nos comentas, Artemio, si esto atiende a tu consulta. Por otro lado, también me preguntan por acá, ¿cómo fue el proceso de alineación entre ustedes ofreciendo el servicio y el cliente a quien se lo ofrecen? Bueno, realmente acá es muy importante que podamos tener la alineación con el cliente, porque al cliente
hay que realizarle una serie de capacitaciones para que él pueda también identificar cuál es el estado de su inmueble y cuál es el plan de acción que nosotros estamos implementando para mejorar su propiedad, porque el cliente siempre va a querer que llegar a un punto de mejora de la propiedad. Entonces ahí es importante poder tenerlo al tanto por medio de capacitaciones, por medio de informes, por medio de la presentación de todo lo que nosotros estemos planeando. Ahí es importante que nosotros también demos a conocer todos los planes de acción que también deben estar cualificados y cuantificados, porque eso le da como una visión completa al cliente de qué es lo que se está implementando. Claro, porque cuando lo tienes cuantificado lo puedes medir y lo puedes mejorar. Yo creo que también Así, tienes que complementarte mencionando que generalmente uno trata de hablar también del impacto o el beneficio que esta implementación le va a generar a la organización para que, valga la redundancia, el cliente o el usuario final, el ocupante, entienda esto, cómo esta implementación le genera valor a su día a día, a sus operaciones o a su negocio, que es lo que realmente prácticamente está en cuestión. claro. Y ahí es importante tener en cuenta que uno de los ideales por los cuales hacemos esta implementación es poder eliminar los mantenimientos reactivos. Y los mantenimientos reactivos son directamente proporcionales a inversiones que no están contempladas dentro de un presupuesto de mantenimiento. Y yo creo que eso es uno de los parámetros por los cuales el cliente genera como también un tipo como de molestia, porque no debemos tener esos mantenimientos reactivos, debemos también aprovechar como esta serie de planeación para poder eliminarlos completamente. Excelente. Bueno, por mi parte, yo no tengo más preguntas de este lado. No sé si tenemos alguna otra entre la audiencia. También sabemos que estamos ya prácticamente sobre las 5 p.m. horas de Panamá. ¿Alguien más por allí? Me parece que no, pero esto, Luis, sí. Buenas tardes, gracias por la interesante charla. Como bien se mencionó, la información de trazabilidad es clave, pero hay organizaciones que no tienen suficiente información. ¿Cómo abordar estos casos? Tremenda pregunta. Bueno, eso es muy cierto, eso es muy cierto. De hecho, ese es uno como de los pilares como más importantes dentro de la gestión del mantenimiento, pero aquí hay que hacer una actividad de recopilar la información de manera manual. Porque, ¿por qué de manera manual? Porque de esta manera la vamos a poder introducir dentro de un software de gestión de mantenimiento y llevar la trazabilidad. Es muy importante tener la trazabilidad de la información y de esa manera únicamente la podemos conseguir inicialmente de modo manual. También quisiera complementarte, Linda, en el hecho de que generalmente es muy importante que cuando pues, una organización de FM, ya sea que sea una empresa que provee el servicio o que la organización de demanda o demand organization tenga el servicio de FM in-house, es muy importante realizar una auditoría para saber en qué condiciones están recibiendo las instalaciones o la infraestructura, ¿no? Y ya sea manual o por medio de un sistema que se vaya a implementar, es muy importante hacer esta auditoría para entender cómo está la instalación en este momento y hacia dónde puede ir. Y me parece a mí que es un paso que realmente no se debe obviar al entrar a una organización simplemente para curarnos en salud como profesionales y como empresas que ofrecemos el servicio de FM, porque es la única manera de poder explicarle al cliente realmente qué es lo que se puede hacer, para no entrar Así. ciegas, por así decirlo. Sí, una de nuestras estrategias iniciales fue hacer los diagnósticos iniciales del estado actual de los inmuebles, porque de esta manera entonces tenemos como un inicio Ujú. y de ahí partimos para poder generar nuestro método que vamos a implementar de mantenimiento. También hay que tener en cuenta ahí que debemos evaluar qué es lo que estamos recibiendo de parte de nuestros proveedores,
como hablábamos hace un momento. Si el proveedor no está cumpliendo con lo que se necesita dentro del mantenimiento preventivo, hay que llevarlo a que cumpla con eso, que no solamente nos venga a hacer la limpieza y la toma de parámetros, sino que él pueda también dar recomendaciones y dejarlas por escrito para que nosotros podamos llevar esa trazabilidad y de esa manera también alimentar nuestra metodología que estamos implementando. Y allí yace la gran importancia de que primero el FM debe tener conocimientos técnicos hasta cierto punto de todos los sistemas que gestiona, uno, y dos, también debemos apoyarnos de empresas y personales idóneos que puedan generar valor a la gestión que estamos haciendo, para poder saber qué es lo que tenemos que pedir y también qué es lo que debemos recibir. Nos comenta Luis, buenas respuestas, el diagnóstico inicial es clave para evitar sorpresas y llevar la fiesta en paz. Gracias. Gracias, Luis. Artemio también está de acuerdo con el tema de la auditoría, que es muy importante. Así es que, bueno, yo creo que hemos tenido un intercambio muy positivo, Linda. Me pareció que la presentación es muy acertada y bastante concreta también en cuanto al tema en cuestión. Así es que yo quiero pues agradecerte a ti y a Curo Prime por este espacio, por preparar el tema y poder compartirlo con la audiencia, y esperamos que este sea pues la primera de próximas colaboraciones. Y a todos los que nos acompañan, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, yo creo, Linda, que si tienes algunas otras palabras para despedirnos. Pues agradecimientos a ustedes como PAFAM por extendernos la invitación, por permitirnos compartir nuestra experiencia como compañía y esperamos que se repita. Sí, claro que sí, claro que sí. Yo creo que tienen áreas de gestión y de acción que son muy valiosas y siempre es muy importante compartir las buenas prácticas. Así es que muchísimas gracias a todos y será hasta una próxima ocasión. Muchas gracias.